Bienvenidas. Mi nombre es Virginia y junto con Mari, que nos reconoceréis porque tenemos el fondo este verde fuerte, vamos a acompañaros durante la sesión de hoy. Muchas gracias por apuntaros a estas horas por la tarde, a pasar un rato con nosotras. Tanto Mari como yo conformamos el equipo de campaña en España de Movemos Europa, que es una organización de campaña digital. Os sonará porque todas las que estáis aquí, o casi todas, participáis en la comunidad de acción que es Movemos Europa. Se trata de una comunidad de acción que se moviliza a lo largo y ancho de toda Europa para intentar influenciar las políticas de la Unión Europea de tal manera que las podamos hacer más progresistas. Entonces estoy segura de que habréis firmado una petición o la habréis compartido. Incluso os habréis dirigido a algún político o política a través de Twitter o de Facebook o de correo electrónico, a través de nuestra plataforma. Puede que incluso estéis haciendo donativos. Así que, bueno, pues eso, como digo, se trata de una comunidad de acción digital de cientos de miles de personas a lo largo y ancho de Europa. Movemos Europa es una organización generalista, es decir, no somos expertas en ninguna temática. Aunque trabajamos el tema del clima y de los fondos de recuperación, así como otros tantos. Y es por eso que solemos trabajar en colaboración con organizaciones que sí son expertas en temáticas para así complementarnos, ¿no? y conocer más en profundidad los temas que trabajamos y por los que movilizamos a esta comunidad de acción. Este seminario es uno de los varios que hemos organizado en varios idiomas, porque como decía antes, somos una comunidad que se comunica en 6 idiomas. Y bueno, pues es una de las actividades que estamos llevando a cabo en la campaña que estamos haciendo en torno a los fondos de recuperación y el plan de recuperación español. ¿Vale? Entonces, como os digo, nunca hacemos nada solas, siempre con otras organizaciones. Así que voy a presentar quién nos acompaña hoy para ayudarnos a entender mejor el plan de recuperación español. Antes de nada, decir que, aunque no están presentes hoy, este evento lo hemos organizado, coorganizado con una red de municipios y ciudades progresistas que se llama en inglés Cities for Change, o sea, ciudades por el cambio. Y Mari os puede poner ahora el enlace a su página web en el chat para que si queréis mirar su página web, pues les echéis un vistazo y podáis ver qué están haciendo. ¿Quién nos acompaña? Bueno, pues tenemos a Laura Vergara Román con nosotros. Es la coordinadora de Convici, que es una coalición de más de 65 organizaciones a nivel estatal que trabajan, pues como su nombre indica, por la defensa de la bicicleta como modo de transporte alternativo. ¿Vale? Así que un placer tenerte con nosotras, Laura. Ahora te daré paso en un momentito. Y también tenemos a Daniel Sanz, de ECODES, es experto en políticas energéticas, y ECODES es una organización que trabaja por una transición verde, inclusiva y responsable. ¿Vale? Así que nada, también escucharemos hablar a Daniel en un momentito. Solamente quiero hacer algunos apuntes antes de comenzar. Uno de ellos es sobre digamos, el flujo de la sesión, o sea, qué vamos a hacer, cómo va a discurrir. Primero vamos a ver el plan de recuperación español desde el punto de vista de la sostenibilidad, es decir, vamos a ver hasta qué punto este plan nos puede ayudar a acelerar la transición ecológica en nuestro país. ¿Vale? Así que vamos a escuchar tanto de Daniel como de Laura qué tienen que decir al respecto y después tendremos un ratito para vuestras preguntas. ¿De acuerdo? A continuación pasamos al siguiente bloque, que va a estar centrado en otro aspecto, en el aspecto de la transparencia y de la participación, es decir, hasta qué punto el proceso de diseño y de acceso a los fondos de recuperación en España ha sido uno transparente o va a ser uno transparente y participativo. ¿Vale? De nuevo, escucharemos hablar a Daniel y a Laura, tendremos un ratito para preguntas y yo, en relación a las preguntas, lo que me gustaría es que o bien pidáis turno de palabra, pues por ejemplo en el chat, ¿vale? Para que nos podamos organizar, o pongáis las preguntas directamente en el chat, como prefiráis, ¿vale? Para de nuevo organizarnos.
Antes de quitaros el silenciador, por así decirlo, por favor, pedid turno para que más o menos nos podamos organizar. Y Mari, en ese sentido, pues nos va a ayudar dando turnos de palabra. Y se me olvidaba, bueno, seguramente ya lo habéis visto, estamos grabando la sesión, ¿vale? Porque queremos que aquellas personas que no han podido asistir en esta ocasión, pues lo puedan ver después. Así que si alguien no quiere aparecer en la grabación, por favor, apagad la cámara, ¿vale? Pero sed conscientes de que la estamos grabando. ¿De acuerdo? Así que nada, yo creo que podemos empezar. Dejadme que comente brevemente, así para situarnos de qué estamos hablando. Ya hemos dicho que estamos hablando de los fondos de recuperación. Entiendo que todas y todos sabéis que se trata de un mecanismo sin precedentes que la Unión Europea estableció a partir de julio, lo hizo en julio del año pasado y en respuesta a la crisis de la pandemia, ¿vale? Se trata de un mecanismo sin precedentes en tanto que, digamos, nos conduce hacia una integración de la fiscalidad en la Unión Europea que antes no se había visto. Estamos hablando de un nivel de solidaridad, pues como digo, sin precedentes. Se trata de un mecanismo que aporta digamos, presupuesto que es paralelo al de la Unión Europea con un monto considerable, hasta el punto de que estamos hablando de que durante los próximos 6 años vamos a doblar el presupuesto de la Unión Europea plurianual. ¿Y qué supone esto? Esto supone un reto y supone una serie de riesgos, ¿vale? Que es de lo que vamos a hablar ahora. Supone un reto en tanto que nos vemos de cara a una oportunidad para invertir, para reformar nuestras economías, nuestras sociedades, de tal manera que podamos acelerar la transición hacia la tan amada y buscada transición ecológica, ¿verdad? Pero bueno, supone riesgos en tanto que pues hay muchas empresas, mucha gente con mucho poder que puede acabar acaparando estos fondos y usándolos en el sentido contrario al que nos gustaría ver a la gente que trabajamos para Movemos Europa y otras organizaciones. Hemos de decir que no se ha empezado mal. Desde la Comisión Europea se han establecido una serie de requisitos, como por ejemplo que al menos el 37% de los fondos que se van a distribuir se dediquen para avanzar hacia los objetivos que establece el Acuerdo de París, es decir, para abordar la cuestión de la crisis climática. Al menos el 37%, ¿vale? El resto del dinero, según la Comisión Europea, que es quien digamos, gestiona este mecanismo, se han de gastar según lo que se llama principio de no dañar o no daño, es decir, no se debe gastar de tal manera que contrarreste, o sea, contraproducente a aquellas medidas, reformas, inversiones que busquen, como decía antes, abordar la cuestión climática. ¿Vale? Así que bueno, ya tenemos unas directrices que son un buen comienzo. Además, bueno, pues también enfatizar el hecho de que el dinero que se va a repartir, y imagino que ya habéis leído muchas veces de qué cantidad estamos hablando, son 750.000 millones de euros, que según he leído, si hablamos ya de precios actuales, asciende a 800.000 millones de euros. Bueno, pues este dinero no se ha repartido de forma, digamos, equitativa, o más bien cada país no ha recibido una parte igual, sino que más bien se han tenido en cuenta criterios como, por ejemplo, en qué medida ha afectado la crisis sanitaria a cada país y también en qué medida cada país está un poquito, digamos, por detrás del objetivo de economía sostenible en la Unión Europea. Y es por eso que países como el nuestro, como Italia, como Portugal, o como Polonia van a recibir, perdón, a partir de julio esperamos una cantidad mucho más alta de fondos de recuperación que otros países como por ejemplo Alemania u Holanda. ¿De acuerdo? Así que no me voy a extender más, podría seguir hablando, pero imagino que habéis leído bastante sobre el tema. Solamente terminar diciendo que para Movemos Europa, el motivo por el que llevamos un año haciendo campaña
presionando a la Comisión Europea, al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo sobre los fondos de recuperación es que a nosotras nos gustaría que los fondos de recuperación pudieran llamarse los fondos de transformación. Es decir, que este dinero y los planes que en cada país se están diseñando para emplearlos no nos lleve tanto al pasado del que venimos, al momento anterior a la pandemia, sino que nos ayude a acelerar hacia un futuro que efectivamente sea de transición ecológica y hacia la sostenibilidad y sobre todo, por supuesto, hacia la democracia. Así que nada, espero que un día en el futuro podamos decir que gracias a nuestras movilizaciones y al trabajo que estamos haciendo desde la sociedad civil organizada y la ciudadanía, podamos decir que nos gastamos los fondos de transformación. Así que lo dejo ahí, que yo creo que ya bastante he hablado, y voy a dar paso a Daniel para que nos comparta el análisis de CODES en relación a, como decía, el Plan de Recuperación Español, y a continuación escuchamos a Laura. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Bueno, bienvenidos a todos. Ya me ha presentado Virginia, yo soy Daniel Sanz, soy el experto en políticas energéticas de CODES y la verdad es que es la primera vez que hablo ante una audiencia como vosotros, de ciudadanos despiertos, ciudadanos como Lola, y me encanta, estoy encantadísimo de que me hayáis invitado a esto, así que muchísimas gracias. También os quiero avisar que igual pierdo un poco la voz o empiezo a toser porque no sé si tengo alergia o qué me pasa, pero bueno, lo solucionaremos seguro. Voy a introducir brevemente, porque también hay muy buenas noticias que contar aquí, aunque diré cosas malas, un poquito del contexto del que venimos y hacia dónde vamos. Hay que reconocer unas cuantas cosas buenas, y es que se ha progresado muchísimo en poco tiempo. Si os acordáis, el debate político en España, dejando el COVID de lado, se centraba en el crecimiento económico, el empleo, la desconfianza en los políticos, y desde hace unos años, que ya era hora, el gobierno ha hecho de la transición ecológica una de las piedras angulares de su proyecto. Es más, se ha creado un ministerio específico para la transición energética ecológica y se ha hecho vicepresidenta a la ministra, Teresa Rivera, lo cual te da una idea del peso y la transversalidad que estas políticas deberían tener y empiezan a tener. Hemos visto cómo poco a poco se han ido atajando temas que se iban posponiendo prácticamente por los antiguos gobiernos, como las regiones mineras o temas de movilidad urbana como Madrid Central. Solo quiero decir esto porque voy a decir cosas malas, pero que estamos progresando mucho y por eso es un motivo para estar contentos. Como ha dicho Virginia al introducir la sesión, el plan de recuperación se trata de una oportunidad enorme que además es muy inusual. Es una financiación que prácticamente vamos a recibir entre España, Italia y algún otro país más, siendo que se trata de una deuda mutualizada para todos. Entonces, esta oportunidad, al ser tan excepcional, necesita que todos trabajemos en una clave de cooperación y seriedad nunca vista antes. Es una oportunidad única, pero ojo, porque también es un reto muy serio el que se nos plantea. Tenemos que tener en cuenta que los fondos Next Generation, que es de donde sale todo esto, se llaman así por algo y es que están conectados con la generación futura, que son las generaciones que van a tener que hacer frente a esta deuda que vamos a generar. Entonces todas las políticas tienen que servir para esta generación que viene. España presentó hace poquito a la Comisión Europea el primer borrador y las valoraciones han sido muy positivas, tanto de la Comisión como de organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, sí que desde CODES, a pesar de hacer una valoración positiva, vemos unas cuantas carencias. Se apunta a una dirección muy correcta, pero encontramos una severa falta de concreción, faltan detalles. Nos gustaría saber con qué medidas exactas llegaremos a la meta que nos proponemos. Las dudas que teníamos antes sobre el qué ahora se trasladan al cómo. Cómo vamos a implementar este gran proceso transformador. Con respecto a la falta de detalles que os comento, por ejemplo, el gobierno afirma que el 39% se va a destinar a gasto climático.
Sin embargo, aunque esto esté cerca de ser real, hay que ser conscientes, y aquí viene la falta de detalle, de que algunas de estas medidas previstas en relación con la transición ecológica, dependiendo de cómo se implementen, podrán tener efecto para la transición ecológica positivo o incluso negativo. Aunque la dirección señalada es la correcta, hay, hay temas, disculpad, cabe la posibilidad de que acabemos favoreciendo tecnologías que no son las óptimas, que acabemos favoreciendo, por ejemplo, en temas de movilidad, una apuesta por la descarbonización un poco confusa en la que tengan cabida unos tipos de combustibles que no son los deseables. Y esto no encaja desde luego con los objetivos a medio y largo plazo que tenemos planteados desde el Tratado de París y desde Europa. Además, tenemos que contrarrestar desde la sociedad civil un esfuerzo de lobby gigante que se está haciendo por parte de algunas empresas. Y bueno, es por eso que quiero dejar muy claro que la valoración de CODES es positiva. Sin embargo, no podemos alinearnos al 100% todavía porque nos falta concreción para saber si esto se puede apoyar en todos sus aspectos. También se presenta un gran reto para la administración pública española. Tenemos que distribuir y gastar grandes cantidades de financiación en un periodo de tiempo muy corto. Hay muchísimas administraciones involucradas, cada cual tiene su rol, su cultura, sus tiempos y su perfil. Entonces es fundamental crear una cultura de cooperación interinstitucional y una operativa que garantice una coherencia en las políticas y una eficacia en las administraciones que vayan a gestionar estos fondos. Creo que es muy importante que desde el gobierno y desde la administración española se fomenten espacios de cooperación entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Tiene que quedar muy claro que aquí nadie sobra, todos tenemos que remar en la misma dirección, que nadie peque de soberbia porque aquí somos importantes todos y es un examen que nos vamos a examinar todos. Si fracasamos, fracasaremos juntos. Como punto positivo de decir, como contrapartida a todo esto que he dicho, que una de las 10 políticas palancas es la de promover una administración para el siglo XXI. Esto era muy necesario y más teniendo en cuenta que bueno, las administraciones españolas pues tenemos una gran duda de que sean capaces de gestionar tantísima cantidad de dinero en tan poco tiempo. Y estas dudas las conoce quien conoce la situación actual de las administraciones públicas. Tiene merma de plantillas, de procedimientos, la cultura interna, digamos, muy mejorable. Pero bueno, tampoco quiero meterme mucho en esto. Mi intención es daros unas pinceladas de las características más importantes en términos de transición ecológica que incluye este plan de recuperación. Por ejemplo, si hablamos de la acción de movilidad urbana, pues tenemos que aplaudir que aquí hay un fuerte apoyo a los vehículos de cero emisiones, sin embargo, le vemos algún pero. Y este pero es que probablemente se llegará a financiar opciones de bajas emisiones, que desde luego no es lo más acertado. También hemos de criticar que está muy centrado en el sector del automóvil y deja de lado otras soluciones de movilidad fundamentales, porque el futuro de la movilidad urbana va de la mano de otros aspectos como transportes colectivos, la ciclabilidad de las ciudades, etcétera, etcétera. Con respecto a la renovación de las viviendas, que luego os hablaré en mi siguiente intervención un poquito más de esto, pues tenemos una valoración muy positiva que sin embargo y de nuevo dependerá de los estándares específicos y los objetivos que se marquen para las medidas de renovación. Entonces, de nuevo, una dirección muy adecuada, pero no sabemos cómo se va a implementar. Existe una fuerte inversión en infraestructuras del transporte que se alinean con la TEN-T europea, con lo que nos viene dicho desde Europa, básicamente transponemos lo que nos dicen y esto va a ser muy importante para favorecer el transporte ferroviario y la infraestructura de transporte sostenible. Sin embargo, de nuevo, habrá que ver cómo. Una de las hojas de ruta más comentadas es la hoja de ruta del hidrógeno. El hidrógeno ahora es un tópico que está muy de moda a nivel europeo
y en particular en países como en España. Aquí tenemos que aplaudir que se centra fuertemente en el hidrógeno renovable. Sin embargo, no podemos valorar esto como positivo si no se nos asegura que no se va a financiar nada más que el hidrógeno renovable, porque nos preocupa verdaderamente que esto no sea así, ya que pues, hay un ejercicio de lobby tremendo por parte de algunos actores que implica un riesgo de perpetuar la industria gasística de la mano de la ventana que se abre ahora con el hidrógeno, y esto es muy peligroso. Con respecto a la transición justa, esto era un tema muy necesario y se ha atajado de manera bastante correcta, ya que enlaza la recuperación económica con el desarrollo regional, teniendo en cuenta el famoso principio de no dejar a nadie atrás. Y el énfasis que pone el gobierno en esto deberá traducirse en actividades económicas nuevas y en trabajos en las regiones más deprimidas. Esperamos que esto sea así de nuevo. Necesitamos una gran aceleración con respecto a la transición energética. Nos llevamos una sorpresa muy grata cuando vimos que los objetivos de transición energética que se habían marcado para 2025 se han adelantado para 2023, aumentando la ambición con objeto de impulsar la recuperación económica más temprana. Entonces aplaudimos esto con muchísima firmeza y un poquito de asombro, pero también tenemos que ser conscientes de que esto implica un riesgo y un reto enorme. Esto implica aumentar de manera muy sustancial la capacidad española de inversión en energías renovables, en infraestructura de movilidad eléctrica y de renovación de viviendas. Por ejemplo, al respecto de la renovación de viviendas, España necesita urgentemente incrementar la tasa de renovación. De hecho, necesita multiplicarla por 6, en línea con los compromisos europeos y con el Acuerdo de París. Y esta financiación es la única manera de conseguirlo. En el sector industrial tenemos la estrategia industrial para 2030 y esto debería, desde nuestro punto de vista, tener un gran efecto transformador, ya que la descarbonización de la industria es un reto clave para la transición. Sin embargo, de nuevo no podemos confirmarlo, ya que nos incluyen objetivos verdes específicos a este respecto. Una consideración muy importante también es que el plan de recuperación reconoce las deficiencias del sistema fiscal español, entre otras la fiscalidad medioambiental, que era una de las grandes asignaturas pendientes. Entonces, a grandes rasgos, se prevé la creación de un grupo de expertos para la reforma fiscal que a corto plazo, entre otras cosas, trabaje en el refuerzo de la capacidad recaudatoria del sistema y en la puesta en marcha de diferentes proyectos de mejora de fiscalidad medioambiental. De nuevo, no se especifican los compromisos de reforma. Para concluir, os diré, como ya he dejado bastante claro, que la valoración es muy positiva en general, se apunta hacia la dirección necesaria. Sin embargo, debido al bajo nivel de detalles, pues tenemos muchísimas dudas. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Como os decía, seguro que ya veo gente haciendo preguntas. Las vamos a dejar aquí, ¿vale? Y pasamos a escuchar a Laura y a continuación pues ya cogemos todas las preguntas a una y vemos quién las responde mejor, si os parece. Así que, Laura, te doy paso. De acuerdo, buenas tardes. Muchísimas gracias, Virginia, primero por la invitación y también por acompañarnos, ¿no? Y dirigir esta sesión. Bueno, desde mi organización somos principalmente voluntarias, desempeñamos nuestra labor en nuestro tiempo libre y la verdad es que hemos hecho un gran esfuerzo por entender y por atender algunos aspectos que influían especialmente sobre nuestro sector, que al final es el de la movilidad, pero también es el del cicloturismo y todo lo que tiene que ver con la utilización de la bicicleta, no solo como medio de transporte, sino también como herramienta de trabajo, de ocio y de transformación social, ¿no? Entonces, ¿por qué creemos, quería empezar, ¿no? por
porque creo que ha sido tan complejo entender el proceso. Y es porque el proceso todavía se está definiendo. Sin embargo, los mensajes que nos ha dado tanto el gobierno hasta ahora como los medios de comunicación son absolutas sentencias o incluso certezas, me atrevería a decir, ¿no? Nos han comunicado la cantidad que se va a asignar, nos han comunicado esos porcentajes aplicables, pero sin embargo lo que hay detrás es hasta hace 2 semanas la construcción y la configuración multinivel desde Europa, también a nivel estatal, pero además también con la interacción y el reparto de esos fondos europeos a las comunidades autónomas y a los municipios, lo que hay es una negociación y una construcción y una puesta en común de cuáles son los planes o los principios y los indicadores que van a marcar la aplicación de ese gran paquete económico que todavía Europa no tiene en el bolsillo, ¿no? Que ha empezado a vender la deuda europea hace, como decía, muy poco tiempo. Entonces, hablar de unos fondos y de la aplicación de unos fondos cuando se están construyendo es todavía más complejo, ¿no? Y estamos todavía en ese punto. Entonces, yo lo que he hecho ha sido una cronología de hechos o de consideraciones que me parecen importantes, y en la segunda parte de mi intervención lo que haré será solapar esos hitos con las acciones que hemos promovido desde Convici, y espero que esto sea útil tanto para entenderlos como para que interactuemos y podamos generar un debate después. Tras ese anuncio de la Unión Europea de esos fondos, lo que hace el gobierno es asumir como propio esa tarea de generar el plan a presentar a la Unión Europea, lo que conocemos como España Puede, y además lo hace con 3 apellidos, ¿no? En España es el plan de recuperación, de transformación, que hacía mención antes Virginia en la introducción, y también de resiliencia, ¿no? Esos son como los 3 componentes o los 3 prismas que el gobierno quiere impulsar con un plan económico, ¿no? Y con ese plan económico está claro que no se puede conseguir. Por eso el documento estructura 10 políticas palanca, 30 componentes y una serie de programas tractores de inversión que están estructurados en 2 planos. Uno son las reformas, que tiene que ver con todo lo legislativo, con las estrategias de los propios ministerios, y después la parte de las acciones que contienen esas reformas o esos bloques que llaman componentes. Dentro de todo eso es una compilación de cosas que el gobierno tenía previsto hacer, ¿vale? No hay mucha creación nueva, sino que la línea del gobierno se plasma en ese documento, ¿no? Y destacan, por ejemplo, como los grandes programas tractores, la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, con 13.203 millones de euros de inversión, ¿no? Y que además el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, hace muy poco hizo unas declaraciones alardeando de que ese paquete de medidas lleva o cumple un gran porcentaje de esa ambición verde con la electromovilidad, ¿no? Que desde nuestro punto de vista no es la opción más sostenible a nivel de vida económico y social. Implica ese riesgo que identificaba antes Daniel, de que apostemos por tecnologías que a largo plazo
no sean tan sostenibles o no tengan esa capacidad de recuperación, transformación y resiliencia. Después hay algunas reformas, además algunas que se han aprobado hace muy poco, como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una para modernización de política agrícola y pesquera, pero algunas de ellas ni siquiera tienen un anteproyecto público. Entonces es muy difícil conocer en este momento qué acciones van a ser financiadas con esos fondos y cuáles no, ¿no? Porque esas propias reformas no están definidas, sino que están en trámite, incluso algunas de redacción todavía. Con todos esos elementos y al mismo tiempo que los estados recopilan todas esas medidas, la Unión Europea, como planteaba antes Virginia, no solo define principios como el más importante, el de no causar un daño, un perjuicio significativo, sino que además generan una serie de guías de aplicación de esos principios. Y esa es especialmente interesante. Dejo el enlace en el chat para que la podáis consultar después. Y sobre el mecanismo o la capacidad administrativa que va a tener el Estado, las administraciones locales y las comunidades autónomas para ejecutar esos fondos, hay dos elementos importantes desde mi punto de vista. Uno es que el gobierno se ha centrado en una colaboración público-privada pensando que eso era una medida neutra, ¿no? Que lo que hace es multiplicar la capacidad de esos fondos. Si me llegan unos fondos y los comparto o los añado al capital privado, ¿no? de las grandes empresas, en este caso, para generar menos proyectos, habrá mayores inversiones y mayor será esa capacidad de recuperación, transformación y resiliencia. Sin embargo, los elementos que nos hemos quedado fuera somos el tejido social, que no tenemos un capital económico que aportar, pero sí una capacidad para generar proyectos y para proponer medidas que tengan un carácter más disruptivo y que sean capaces de llegar a cumplir esos objetivos. Y para dar capacidad administrativa se publicó un Real Decreto, que es el 36/2020, el 30 de diciembre. ¿No? Una fecha ahí a final de año, apurando, en plenas vacaciones, fue bastante significativo. Ese Real Decreto ahora mismo está aprobado prácticamente de facto porque se ha abierto un periodo de alegaciones al mismo sin una fecha límite. Entonces, como puede haber alegaciones permanentes, la ejecución es tal cual está redactada. Entonces, bueno, articula el mecanismo de los PERTEs, de esos proyectos estratégicos de recuperación, transformación y resiliencia que serán gestionados por el Ministerio de Asuntos Económicos y que pretenden que haya un número reducido de proyectos, de grandes proyectos que gasten o gestionen ese paquete de medidas. En ese mecanismo y para poder comenzar a definir las convocatorias de los fondos europeos, porque hasta ahora no ha habido, sí que hay una autorización de la Unión Europea para que se financien medidas ya ejecutadas desde el 20 de febrero, si no me equivoco, de 2021. Lo que hicieron los ministerios fue convocar diferentes menciones de interés, es decir a todos los ecosistemas qué proyectos presentaríais a una convocatoria de fondos europeos que tenga que ver con transporte terrestre, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Transportes. O en el caso de transición ecológica, hicieron menciones de interés vinculadas a eficiencia energética o a recuperación de las zonas mineras. Entonces,
Tras recibir esas menciones de interés, ahora mismo los ministerios están definiendo los criterios y configurando las convocatorias de los fondos europeos que deberían llegar en los próximos, en los próximos dos meses y que irán acompañadas también de las convocatorias de fondos estructurales. Pero, ¿cuál es nuestra preocupación con todo esto? Que además de que esos criterios no siempre sean o tengan en cuenta una visión sostenible, que no definan unos indicadores de impacto. Es decir, que aunque los criterios sean buenos y los proyectos se adapten a esos criterios, quizás son proyectos que no tienen esa capacidad de impacto para la recuperación, transformación y resiliencia que a nivel económico, ambiental y social necesitamos, ¿no? Y es una de nuestras grandes preocupaciones. Y bueno, con esto acabo y en la segunda parte, como os he comentado, bueno, intentaré conectar esos diferentes momentos con la acción que hemos desarrollado desde Convice. Pues muchas gracias, Laura. Lo que vamos a hacer ahora es dar paso a las preguntas, ¿vale? Hay varias ya en el chat. Lo que planteamos es que Mari va a enunciar las que ya habéis puesto en el chat primero para que o bien Daniel o bien Laura, como os apetezca, pues vayáis respondiendo, haciendo réplica. Y a continuación, quien quiera pedir turno para decir una pregunta de viva voz, pues también lo decís en el chat y Mari os da el turno, ¿de acuerdo? Así que empezamos, Mari. Yo tengo también a un par de personas apuntadas para el turno de palabra que levantaron la mano en su momento. La primera pregunta, me parece que era una aportación de Agustín Alcázar, es: ¿el consumo de energía en las plantas de producción de hidrógeno no es un serio inconveniente? Bueno, creo que esa puede ir dirigida para mí, así que la tomo yo. Sí, la respuesta corta es sí, la respuesta larga es muy larga, así que te voy a dar alguna pincelada. Para producir hidrógeno hay diferentes métodos y es verdad que es una industria muy intensiva, necesita muchísima energía. Está evolucionando mucho y la importancia del hidrógeno reside en que va a ser clave para ciertos sectores de la industria. Desde luego, el utilizar el hidrógeno en sectores como, por ejemplo, la calefacción para viviendas o la movilidad urbana, desde mi punto de vista, es un gran error, porque tendría que estar reservado para esos nichos en los cuales no existe todavía una alternativa adecuada. Eso es la respuesta más corta. Lo que te puedo decir, si te interesa el tema del hidrógeno, es que le envíes a Mari tu correo y yo te mandaré encantado una explicación más larga y más artículos o documentos. Vale, estupendo, muchas gracias. Ahora intentaré cambiar el micro, me han avisado de que no se escucha bien. Mientras tanto, paso a la siguiente pregunta. Alguien también nos había planteado antes si en las plantas de hidrógeno el agua no es un problema, la necesidad de agua. Laura, la cojo yo también, ¿vale? El agua es un problema, en efecto. Existen diferentes maneras, diferentes modelos de producción de hidrógeno. Una de ellas, para no tener que utilizar agua en lugares en los cuales es un bien preciado, sería fabricar, digamos, generar ese hidrógeno con plantas offshore, con plantas en el océano o en el mar. Esa es una solución que en realidad haría que el agua dejara de ser un problema a la hora de generar hidrógeno renovable. Igualmente, tengo un documento bastante acertado sobre eso, así que lo compartiré encantado.
Estupendo, muchas gracias también. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué puede hacer la ciudadanía en el control de los fondos europeos? Con esta rompo yo el hielo y si después quieres, Daniel, añades. Bueno, yo creo que un primer elemento es mantenernos informadas, ¿no? En general. Y creo que estar en este espacio es parte de ese compromiso para poder tener un control sobre los fondos. Ahí también habría que definir qué queremos controlar de los fondos, ¿no? Si queremos, yo creo que hasta ahora hemos estado en un momento del control, en la definición de esos fondos, que a mí me ha parecido un proceso muy emocionante, ¿no? Porque cuando haces propuestas, cuando se está configurando, es más fácil que se tengan en cuenta, ¿no? O que se asuman por parte de las administraciones. Pero hay otras, ¿no? Y para mí una de las claves para conocer los fondos ha sido colaborar y estar en contacto con personas que tenían interés o información sobre los fondos. Y en ese sentido, había como dos formas de estar en contacto. Una era el interés común por los fondos europeos, pero también un interés común sectorial. Y me parecen los dos igual de importantes, ¿no? Para mí era interesante estar en contacto con otros agentes del sector de la movilidad, pero al mismo tiempo también estar en contacto con personas que tenían interés en los fondos europeos, aunque sea desde sectores que no tienen a priori nada que ver, ¿no? Pues agroecología, energía, transparencia, a priori no hacen lo mismo que yo, pero necesitamos o vamos a utilizar el mismo mecanismo para conseguir nuestros objetivos, ¿no? Entonces esa colaboración ha sido clave. Sí que ahora ya empezamos a estar en una fase en la que configurar o impulsar proyectos y estar en contacto con las administraciones públicas que van a convocar esas convocatorias, valga la redundancia, de los fondos europeos, empieza a ser ya algo más interesante tirar de ahí, ¿no? Y en ese sentido, para generar proyectos, lo mismo. Estar en contacto con organizaciones, bueno, participar en tejido social, en espacios como WeMove, me parece clave. Gracias. Llegados a este momento teníamos dos manos levantadas. La primera de ellas, como hemos avisado, por problemas técnicos, hay muchos asistentes que me aparecen con el nombre de Felicia. Creo que la persona que levantó primero la mano como Felicia, que no tiene su cámara activada pero tiene una fotografía, creo que se ha desilenciado, por así decirlo, así que si quiere plantear él mismo la pregunta. Si no, damos paso a la siguiente mano, que era, un segundito, Francisco Javier Ramos. Un segundito. Hola, ¿me oís? Sí. ¿Me oyes? Sí, vale. Bueno, yo dedico tiempo al activismo social y tengo más o menos formación social en cuanto que colaboro con bastantes grupos, y de lo que estabais hablando, creo que mi aportación podría ser más en cuanto a cómo desarrollar proyectos en sí. A ver, dentro de cada uno de los proyectos en los que he estado colaborando, que pueden ser muy pequeños y muy locales, el hecho de organizarnos, darnos recursos, reportarnos de nuestros recursos y poder cubrir nuestras necesidades es
lo más importante, el poder cubrir desde cada zona local las necesidades de cada sitio. Esto es fácil en cuanto a que tenemos a nuestro alrededor los organismos sociales suficientes como para solicitar y organizar todas las peticiones para la reorganización económica. En cuanto a tecnología, tenemos muchísima tecnología con la que podemos trabajar y es complicado explicarlo todo, no quiero enrollarme de más, pero podemos trabajar respecto a tanto desde placas solares, acumulación de metano en zonas locales que tienen dificultad para tener acceso a electricidad, etcétera, para poder dar acceso también a la formación y el desarrollo local. El retribuirnos, yo he estado ahora en un lugar en el que simplemente la implementación de un laboratorio y algunos recursos más como invernaderos autosostenibles, que es perfectamente factible con la tecnología que ya tenemos, daría fijación de población y daría desarrollo sostenible a las zonas. No sé si me he explicado suficientemente, os puedo dar más información, os puedo explicar más, tenéis mis datos, no quiero intervenir más de lo necesario tampoco, porque hay más personas que quieren colaborar aquí. Gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Francisco Javier, por la intervención. En el chat hemos añadido la dirección de correo de Movemos Europa, así que tanto si tú como cualquier otro participante aquí quiera hacernos llegar cualquier tipo de información sobre movimientos en los que participe o datos que considere que son interesantes para todos, le agradecería mucho que nos lo hiciera llegar. Un segundo. Te agradecería, Francisco Javier, si te puedo volver a silenciarte. También le puedes silenciar tú. Muchas gracias. Si queréis, como digamos, cosa que es muy buena, de hecho, tenemos mucha participación, nos han llegado muchas preguntas, haremos unas cuantas más y con una pequeña pausa para que sigan los ponentes y luego retomamos el resto. La siguiente que tenemos es de Maite, que nos dice que no podemos entender la transición justa de manera restrictiva. Buena parte de los materiales que hacen posible las energías renovables y los coches eléctricos provienen de países externos a la Unión Europea. ¿Eso se considera a la hora de valorar la transición justa? Muy brevemente, con el permiso de Laura, sí, es una observación buenísima. Esto se debería de considerar muchísimo. Bueno, existe un riesgo de perpetuar nuevas formas de colonialismo, ¿no? El neocolonialismo. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno que preguntabais antes, sí que es verdad que para estar a la altura de ciertos planes que se están planeando, sería necesario seguir importando hidrógeno de países que sí, en efecto, necesitan el hidrógeno y las tecnologías del hidrógeno para contribuir a su parte de la descarbonización de sus economías, mientras que en Europa tenemos otras opciones mucho mejores. Entonces, los riesgos del neocolonialismo son esos, quitarle a los de siempre para perpetuar lo que teníamos en Europa, que es lo que intentamos cambiar. Respecto a la pregunta anterior, Francisco, de proyectos, a priori es verdad que las convocatorias de proyectos europeos normalmente son complejas y requieren de grandes proyectos, ¿no? De macroproyectos. En el caso del plan de recuperación, especialmente grandes y gigantes, podríamos decir, ¿no? Entonces, ahí hay dos posibles mecanismos. Uno es generar proyectos pequeños en muchos sitios configurando un solo proyecto, ¿vale? Y entonces ese impacto, bueno, pues se diluye en el territorio, pero puede tener una gran capacidad de cambio. Y el otro
es interpelar directamente a las administraciones públicas, puesto que no todo va a ser convocatoria de proyecto europeo, sino que hay algunos mecanismos que lo que van a hacer es dotar de recursos a las administraciones locales en forma de subvención directamente. Entonces, las administraciones más cercanas a la ciudadanía van a tener una mayor capacidad de gestión económica. O ese es el planteamiento del mecanismo. Como os digo, todavía no hay certezas. Muchas gracias a los dos por la intervención y la respuesta. Lo siguiente que tenemos aquí, más que una pregunta, es una reflexión. Javier Rodríguez nos dice que, en concreto se dirige a Daniel, que la retórica es muy bonita, pero los hechos no la acompañan. De poco sirve que el 37% de los fondos vayan a proyectos verdes, entre comillas, si hablamos de megaparques eólicos y fotovoltaicos de Endesa y Iberdrola, o el hidrógeno verde de Repsol, que se caracteriza como el timo de la estampita. Dice que es importante mencionar que los NGV tienen una parte de subvenciones y otra parte de préstamos, y que va a ser una deuda que hay que devolver a lo largo de los próximos años, con lo que o se implementa una fiscalidad progresiva que sea un gravamen para las grandes empresas y los grandes patrimonios, o van a venir inevitablemente recortes sociales peores que los de 2012. Solo voy a decir que me voy a ahorrar la saliva ahora porque, bueno, creo que comentaré esto en mi próxima intervención. Entonces, en ese caso, bueno, decir también antes a la gente que ha levantado la mano que tomamos nota y no nos olvidamos de ellos. Quizás vaya un poco por este punto, Daniel, no sé si también lo abordarás, un par de preguntas que nos han llegado sobre la falta de voluntad política. Si creemos realmente que se está produciendo un cambio en ese sentido, y si por ejemplo, también nos mencionan que el concepto de colaboración público-privada es un modelo para parasitar fondos públicos, y digamos también la ineficacia de cómo se utilizan esos fondos. No sé si también esto va a cubrirse en tu próxima intervención. Muy brevemente, porque me tiran de la lengua. La colaboración público-privada yo creo que es una herramienta muy importante. Sin embargo, hay diferentes maneras de concebirla. Y en España nos falta una cultura de cooperación enorme y sobre todo que la asimile la administración española, el gobierno. Entonces, una colaboración público-privada ideal sería aquella en la que también tiene cabida organizaciones menores, más pequeñas, más locales. Y no voy a decir nada más porque si no ya no voy a intervenir luego. De hecho, me gustaría proponer que pasemos ya a la ponencia, porque veo que hay un poco se solapa un poco las preguntas, ¿no? Entonces, si os parece, pasamos a al segundo bloque y ya hacemos todas las preguntas al final, ¿de acuerdo? Así que, Daniel, estamos contigo otra vez. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre participación y transparencia a la hora de elaborar el plan y a la hora de implementarlo. Durante la elaboración de uno de estos planes tan grandes, debería haber, a mi juicio, una consulta pública, un periodo de participación para escuchar a los diferentes actores. ¿Qué ha pasado? Que no lo ha habido en este caso. Sí que es verdad que inicialmente ciertas empresas, sociedad civil y administración pública enviaron propuestas, pero las enviaron por iniciativa propia. Posteriormente, y muy brevemente, hago así una escaleta de lo que ha pasado para garantizar la eficacia del plan y asegurar los proyectos, la eficiencia de los proyectos que surgen a raíz de este plan. Pues varios ministerios lanzaron convocatorias de manifestaciones de interés, como ha comentado Laura antes, con el objetivo de identificar los proyectos solventes y los actores con capacidades e interesados para desarrollar estas actuaciones, que esto es muy matizable como estamos hablando ahora. ¿Quién tiene esas capacidades? Esto es un arma muy importante porque si el gobierno gestiona bien
las manifestaciones de interés se genera un mapa de las intenciones de los actores clave. ¿Qué pasa? Que si no hay participación de la sociedad civil o de organizaciones menores, pues este mapa al final se queda en petit comité y lo organizan unos cuantos. Luego tenemos que estar a la espera de las convocatorias y a ver cómo surge todo eso. Pero vamos, con poca transparencia y participación durante la elaboración del plan empezamos mal, vaya. Sí que es cierto que el plan recoge muchas ideas y propuestas para las que en el pasado sí que hubo procesos de participación, pero bueno, no lo justifico. Además existe una política de confidencialidad con los proyectos que se han presentado y esto suena extraño y huele raro, y es que no favorece para nada las iniciativas que puedan surgir de organizaciones más pequeñas, y se escuchan voces que dicen que los proyectos de inversión estratégica se han definido de manera que las empresas más pequeñas tienen relativamente poco acceso. Bueno, como si la mayor parte de la información recibida viniera ya con las decisiones tomadas, como comentaba antes con Laura por teléfono. Con respecto a la implementación futura del proyecto, pues bueno, desde CODES nos gustaría pedir que a la hora de evaluar los proyectos que se presenten se valore la cooperación, las alianzas público-privadas bien entendidas, la inclusión de ONGs en proyectos, de unión de varias pymes, etcétera, etcétera. Y esto es lo que comentaba antes, por eso no quería hablarlo, que nos falta cultura de este tipo de cooperación, que en otros países a nivel europeo sí que la tienen. Y bueno, desde CODES, como estamos en plataformas internacionales, intentamos absorber ese comportamiento y presionar a la administración pública a ver si conseguimos algo, pero de momento poquito. Es muy importante que generemos ideas entre todos y defenderlas juntos. A modo de ejemplo, que además me parece que esto lo han mencionado en una pregunta antes, nadie quiere un macroparque solar que tenga la potencia que necesitamos para generar esta transformación. Lo más óptimo sería que en vez de un macroparque solar tengamos los tejados de los edificios poblados con placas solares. Además conseguiríamos unos beneficios de los cuales no voy a hablar y conseguiríamos la misma potencia si actuamos de una manera concreta. Esto es más complicado, desde luego, es mucho más sencillo coger a una gran empresa y cederle unos terrenos gigantes y que hagan un macroparque solar. Es por eso la importancia de este tipo de eventos, de este tipo de iniciativas y de el impulso que dé la sociedad civil. Bueno, el plan debería reforzar las empresas más pequeñas y las empresas medianas, porque el parque de empresas de España hay unas cuantas que lideran grandes multinacionales, luego hay unas cuantas poquitas medianas y hay muchísimas pequeñas. Entonces yo creo que aquí tenemos un montón de actores de los cuales nos estamos olvidando y que tienen una gran capacidad transformadora si se les da la posibilidad y si nos organizamos. Hay que facilitar su participación y para esto necesitamos que el gobierno y los actores económicos y sociales sean proactivos. Necesitamos crear alianzas, necesitamos proponer. Nosotros, por ejemplo, desde CODES, así muy rápido como un brochazo, hemos hecho alguna propuesta, por ejemplo, con respecto a la rehabilitación de las viviendas. Nosotros solicitamos en un inicio que se alcanzase la cuota de $500.000 y esto de $500.000 en 3 años, y esto al final se aprobó y está en el plan. El problema es que actualmente el ritmo está en 25.000 viviendas al año, entonces hay que incrementarlo de manera drástica. Para conseguir esto, nosotros nos asociamos con muchas organizaciones y entre ellas, en este caso concreto, con el Consejo Superior de Arquitectos de España. Pues bueno, este podría ser un ejemplo. También hicimos lo mismo con los tejados solares que os he comentado antes, aunque no conseguimos la dimensión que queríamos. Es muy importante, a mi modo de ver, que se publicite el impacto que se logra con la participación. La información y la evaluación propician la participación.
Entonces, todo esto va de la mano con la transparencia. Son las ideas claves con las que tiene que jugar la administración pública y el gobierno para favorecer esto. El escrutinio y la transparencia por parte de la sociedad civil y organizaciones más pequeñas. Bueno, no quiero repetir cosas que he dicho en la intervención anterior. Por ejemplo, el gobierno debería, a la hora de favorecer esto, debería plantearse ciertas iniciativas como que sea más accesible toda esta información, que haya, por ejemplo, un portal web en el que se facilite la comprensión y la información de este tipo de grandes financiaciones o de proyectos y diferentes iniciativas. Y que yo sepa, hasta donde yo sé, no existe hoy en día una web en la que estén absolutamente todas las convocatorias posibles, y ni siquiera aquellas que salen del plan de recuperación y resiliencia. Otro ángulo desde el que se puede entender esto del escrutinio y la transparencia es el de la sociedad, que la sociedad sea la que realiza el escrutinio y que sea un actor que observe. Hay iniciativas diferentes. En España me parece que Ecologistas en Acción están llevando a cabo un escrutinio del plan de recuperación, y a nivel europeo está el Green Recovery Tracker, que he de decir hace unos informes buenísimos a este respecto de todos los países europeos. Antes ya lo hemos comentado, pero es importante aquí recalcarlo. Desde CODES luchamos mucho por este principio que también se nos viene inculcando desde Europa muchísimo en los últimos años, el principio de no dejar a nadie atrás. El gobierno tiene que contar con todos, poner todo lo que está en la mesa al alcance de todos, sin dejar a nadie atrás. Por ejemplo, una comunidad de vecinos en un barrio desfavorecido, yo creo que va a participar mucho menos que una comunidad de vecinos muy favorecida. ¿Por qué digo esto? Pues, ¿dónde crees que hay más paneles solares instalados? Ahora mismo, tal y como están las cosas, la gente que puede involucrarse en este tipo de iniciativas o sumarse a las olas de renovación de viviendas, etcétera, etcétera, es gente con medios. Pero la gente con medios no es el total de la población, y el total de la población es el que tiene que remar. Entonces, pues no vale con que el gobierno lo publicite en el BOE, o con que espere a que la gente con ciertas posibilidades se sume a ciertas iniciativas. Una proposición que podríamos hacer sería reservar un X% pequeñito para dar información, divulgación, para la participación, sensibilización, teniendo en cuenta las diferentes casuísticas de todos los estratos sociales. Voy a ir terminando. En palabras de Víctor Viñuales, que es el director de CODES, que antes he tenido una charla con él, me ha dicho que la calle estaría limpia si todos limpiáramos nuestro trozo de acera, y es que eso es verdad. Aquí todos tenemos un papel que jugar. Evidentemente el de Iberdrola es mucho más grande que el mío, yo no voy a tener que escobar tanto, pero todos tenemos que hacernos cargo de lo nuestro. La sociedad civil no puede estar en clave de mero espectador pasivo o de audiencia, que lo que tiene que hacer la sociedad civil es movilizarse, y por eso estaba tan contento de participar en un evento de este perfil. Os invito a movilizaros, a asociaros con asociaciones y organizaciones de vuestro entorno, la asociación de vuestro barrio, cualquier cosa, preguntad, mandáis emails. Podéis mandar emails a cualquier tipo de organización. Hoy en día lo tenemos más fácil que antes. Os voy a hacer una recomendación. Hay una asociación que se llama Conbici, que son buenísimos. Así que yo os invito a que les mandéis muchos emails, también a We Move Europe, que la verdad lo hacen bastante bien. Y nada, el proceso debe ir acompañado por todos, y sobre todo por un cambio de cultura y de forma de pensar, tanto de la administración pública como de la sociedad civil. Ese es mi mensaje. Muchas gracias. Una maravilla de mensaje, y exactamente eso es para lo que estamos aquí, para informarnos y movilizarnos a continuación. Así que nada, pero vamos a escuchar a Laura. Bueno, muchas gracias, Daniel. Coincido absolutamente en esa corresponsabilidad, ¿no? Pero sí que destaco que las administraciones tienen la suya.
y tienen una muy importante, ¿no? Y que es, en primer orden, el orquestar estos fondos y orquestarlos además en un contexto europeo que se está rompiendo, en el que han dilatado los plazos porque no todos los países coinciden con el mecanismo de los fondos, ¿no? Y en todo ese contexto, nuestro Estado es muy optimista con la llegada de estos fondos, con el gasto, con todo. Pero es que si activan el fondo el mecanismo de equilibrio presupuestario al llegar los fondos, lo que vamos a ver es que llegan los fondos, se gastan con unos objetivos y al mismo tiempo llegan los recortes públicos que garantizan hacer frente a la deuda, ¿no? Entonces, ahí, aunque estoy de acuerdo con la corresponsabilidad, el papel de la administración en este caso es, bueno, no me gustaría estar ahora mismo en la piel ni de los ministerios ni de la presidencia del gobierno, ¿no? Y es que tienen que equilibrar también la eficacia con la eficiencia. La eficacia en el sentido de vamos a ser muy eficaces y vamos a gastar todo lo que tenemos maxificado con lo público y vamos a hacerlo en 3 años. Eficiencia en estado puro. Y la eficacia. Tendremos que modular cuáles van a ser las medidas más eficientes. En el caso del transporte, desde luego, será un cambio modal hacia el transporte público que ha sido, bueno, que hemos perdido en gran medida en el contexto de la pandemia, hacia la movilidad peatonal, hacia la movilidad activa, y que además eso refuerza una seguridad y una salud vial, o sea, tiene un impacto positivo y a largo plazo mucho mayor, ¿no? Y ahí es donde este plan debe buscar la eficiencia frente a la eficacia de ejecución de esos fondos, ¿no? Es mucho más rápido gastar en coches eléctricos, pero si nos lo gastamos todo en coches eléctricos, seguiremos teniendo las mismas ciudades que tenemos ahora, porque necesitaríamos el mismo espacio para aparcarlos y el mismo espacio para generarlos, ¿no? Y para traer piezas de otros continentes, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos impactos negativos que no se están teniendo en cuenta en ese equilibrio entre eficacia y eficiencia. En ese contexto, desde Convici recibimos en octubre, ¿no? en esa relación con Europa, pertenecemos a la Federación Europea de Ciclistas y nos mandaron una guía que hacía un análisis de los fondos estructurales para el desarrollo de medidas ciclistas. Y tenía 3 partes. Una eran las recomendaciones que había hecho la Comisión Europea en relación a la bicicleta, tenía identificados los diferentes fondos y también buenas prácticas de diferentes países europeos. Eso fue, eso nos hizo conocer de forma bastante profunda cuáles eran los mecanismos habituales de los fondos europeos, porque sin ese conocimiento de los mecanismos habituales, entender un mecanismo excepcional es todavía más complejo, ¿no? Entonces, recibimos eso y decidimos que esto era un asunto estratégico para la organización y para el que necesitábamos mucha información del ecosistema y hacer un seguimiento. Entonces, convocamos una recopilación de proyectos, lo mismo que hicieron los ministerios con las menciones de interés, pues desde Convici lo hicimos. Como una curiosidad, como, a ver, nuestro ecosistema, si vienen fondos europeos y la bicicleta está alineada con todos los objetivos europeos, nacionales, locales, ¿tenemos proyectos preparados? ¿Tenemos organizaciones que están interesadas en este tema? Y la respuesta es sí. Y además, en 2 sentidos. Hubo organizaciones que identificaron
proyectos propios de las administraciones públicas locales que se podrían financiar con esos fondos y otras organizaciones que identificaron en la mayor parte pequeños proyectos que ellos quieren ejecutar, ¿no?, en su entorno local. Y para los que el mecanismo de convocatoria de fondo europeo no funcionaría demasiado bien. Pero sin embargo, que ahora tenemos identificados para que agentes que sí son capaces de generar grandes proyectos los tengan en cuenta para que sean partners o parte de esos proyectos europeos más grandes, ¿no? Y además tenemos ideas que se pueden replicar, que si una localidad dice, bueno, es que yo también quiero hacer un proyecto exactamente igual, pues me pongo en contacto con 50 ciudades que lo quieren hacer y genero un macroproyecto de una idea aparentemente pequeña, pero muy transformadora. Después generamos un informe propio, puesto que el de la Unión Europea no se adecuaba a nuestro contexto. Y tenía 3 principios. Uno es la intensificación de la ambición climática. Ya había una directiva, un dictamen de la comunidad que apunta, ¿no?, a esa ambición climática como una esencia europea y de la gestión pública. Una igualdad de oportunidades de la bicicleta y el resto de los medios de transporte, puesto que siempre somos tratados como lo pequeño, pero como lo prioritario, pero como lo que se restringe, ¿no? Está en esa mezcla. Y después el abrir canales de participación de los tejidos asociativos formales con respecto a quién estaba gestionando esos fondos, ¿no? Hicimos un diagnóstico, propusimos un montón de objetivos y lo que nos encontramos es que la Federación Europea de Ciclistas hizo un análisis de los planes nacionales y el nuestro suspendía, porque no había tenido en cuenta nuestras aportaciones en el Consejo Consultivo del Ministerio de Transportes ni nuestro informe. Volvimos a poner sobre la mesa que la estrategia estatal de la bicicleta y los paquetes de fondos destinados exclusivamente a medidas que tengan que ver con pacificación, movilidad ciclista y transporte público eran muy importantes. Hubo unas pequeñas matizaciones y unas declaraciones del Ministerio de Transportes y la valoración de la Federación Europea de Ciclistas cambió y ahora mismo el plan de España Puede tiene una valoración positiva a nivel europeo respecto a la bicicleta. Pero además presentamos varios proyectos en esas menciones de interés de los que solicitamos que haya una memoria pública de qué tipo de proyectos y de qué tipo de entidades presentaron esos proyectos. Aunque tienen esa cláusula de confidencialidad que decía Daniel, necesitamos saber en base a qué criterios han condicionado las convocatorias de los fondos europeos, porque si no, en ese proceso opaco, lo que habrán conseguido las grandes empresas es que las convocatorias se ajusten a sus proyectos. Y ese no era el objetivo en ningún caso, ¿no? Pero es un riesgo que hay que tener en cuenta, porque la mayoría de los pequeños no presentamos tantos proyectos o proyectos que se ajustan a esa idea de macroproyectos que tiene el gobierno para gestionar. Y bueno, o sea, esa ha sido como nuestra secuencia. Y ahora mismo lo que estamos intentando es generar nuevos proyectos para estar preparadas para cuando salgan esas convocatorias. Pues muchas gracias, Laura. Creo que nos quedaban algunas preguntas y posiblemente tengamos nuevas. Así que vamos a continuar, pero me gustaría pedir a todo el mundo concisión y brevedad para que, aunque estamos muy a gustito aquí todas juntas,
pero bueno, para llegar a que nos dé tiempo a preparar la cena. Así que, Mari, vamos a ello, pero repito, vamos a intentar hacerlo ligero. Pues vamos allá. Ahora tocaría el turno de dos personas que levantaron la mano en su momento. La primera de ellas es Encarna Cuevas. Hola, hola, buenas tardes a todos. Me disculpo que es que no me funciona la cámara, ¿eh? Así que me veis una foto de hace un par de años. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. He aprendido mucho y eso que no me he enterado de todo, pero yo quería aportar mi punto de vista informado y desinformado a la vez. Informado porque yo me informo mucho, soy antigua investigadora y sigo investigando por mi cuenta, aunque sin ganar dinero por ello. Soy investigadora de agronomía, soy doctor ingeniero agrónomo. Y desinformado porque no sigo los medios de comunicación. Entonces me llegan muchos correos electrónicos de asociaciones como la vuestra y de otras que me interesan, pero los medios de comunicación estoy totalmente virgen de todo lo que se ha podido decir porque no los sigo desde hace 10 años. Entonces, dicho todo esto, puedo meter la pata, he avisado porque puedo meter la pata a cosas que para todo el mundo son evidentes, para mí son totalmente desconocidas. Pero, a ver, yo creo que, bueno, en fin, algunas cosas que he oído, no ya aquí, sino fuera de esto, muy poquito, de algún grupo, me han dejado un poco perpleja, como que los fondos de recuperación se iban a centrar en que para que la gente se fuera a los pueblos tenía que haber una revolución digital, y yo no digo que no, pero que a veces hay que volver al significado básico de las palabras. Entonces, cuando se habla de recuperación, de transformación, de resiliencia, a ver, resiliencia, pero ¿qué es lo que necesitamos para vivir? Necesitamos aire limpio, agua limpia y suficiente, y necesitamos comida. Entonces yo vivo en Madrid. Con todo esto de lo del COVID, siendo agrónomo, dije, a ver, ¿aquí qué nos comemos si falta el suministro hasta llegar a las grandes ciudades? O sea, yo creo que una cosa muy evidente de la resiliencia es que hubiera pequeños huertos y no tan pequeños, se fomentará la agricultura urbana, urbana periurbana, vaya, que tampoco en el centro de Madrid yo no me comería lo que se cultiva en Lavapiés, que de hecho se cultiva, pero periurbana. Y luego se habla mucho de economía verde, pero al final yo digo, a ver, ¿dónde está el verde real aquí? Porque verde son los árboles y las plantas. Y yo lo que veo es que aquí en Madrid todos los taludes de M30, M40, que para quien no lo conozca son las circunvalaciones de Madrid, se dejan al raso, porque riesgo de incendios, pero que se va a incendiar ahí, si son 4 hierbecillas que se van a quemar ellas solas y no va a quemarse nada más alrededor, por desgracia. Y todo eso se hace en paralelo y ya me estoy extendiendo, lo siento, me cortéis cuando queráis. Se hace en paralelo hablar de emisiones de gases tal, en cuanto se deja un suelo desnudo, ahí se está emitiendo carbono a tope. La mayor parte del carbono, para quien no lo conozca, que muchos de vosotros sí lo conoceréis, la mayor parte del carbono está en los suelos. Entonces, la agricultura y los fondos, o sea, la agricultura tiene todo que ver con el tema del cambio climático, pero la agricultura, claro, una agricultura regenerativa, que ya no nos tenemos que conformar con sostenible, tenemos que ir a regenerar y se puede. Hay ya muchos ejemplos en el mundo y en España en particular también. Muchas gracias, Encarna. Vamos a, si os parece, pasar a la siguiente pregunta. Perdón, el siguiente turno de palabras para Carlos, que ha levantado la mano. Sí, ¿me oís? ¿Se me oye? Sí. Gracias. Bueno, quiero ser breve, lo más breve posible. Vamos a ver. Primero, mi enhorabuena a los ponentes. Me ha gustado mucho su intervención, muy coherente y muy bien ligada. Y una consideración. Me hubiera gustado ver más gente joven en este grupo, que aparte de los ponentes y la gente de We Move Europe, pues no veo, ¿no? A lo mejor son las cámaras. Esto tiene dos lecturas. Probablemente una es que el horario no sea demasiado bueno para la gente joven y una más peyorativa o más dañina para todos, y es la idea de que la gente joven no esté interesada o demasiado interesada en estos temas. Bueno, son consideraciones. Lo que quería decir, yo soy biólogo de profesión y bueno, soy socio de Greenpeace desde hace 29 años, soy portavoz de Greenpeace Madrid
y una serie de cosas. Entonces, quería decir que creo que está muy bien todo lo que se ha dicho, pero nos estamos dejando en el tintero algo verdaderamente serio, verdaderamente importante, y es que los fondos inciden en el camino que hemos seguido hasta ahora, o sea, en el crecimiento ilimitado e infinito. Eso todos sabemos, si tenemos cierto sentido común, que es insostenible. Y me parece tremendo que en un debate, en un foro de debate como este, no se haya hablado todavía de decrecimiento económico, que es la madre del cordero de todo lo demás, porque la tecnología siempre podrá sustituir algo, pero no deja de ser una huida hacia adelante. Por ejemplo, cuando se hablaba del tipo de, bueno, de la generación de hidrógeno en el mar, offshore, pues sí, efectivamente, puede ser, pero me da muchísimo miedo que sigamos introduciendo nuestras tecnologías en el medio ambiente. Me da muchísimo miedo, como ha pasado con los aerogeneradores y con otra serie de cosas. No hay nada que no produzca impacto. La única energía limpia que existe es la no gastada. Esa es la única limpia que hay. Lo demás, todo tiene sus impactos en el medio ambiente, unas más y otras menos. Pero creo que deberíamos tener esto muy presente a la hora de establecer proyectos y a la hora de aparentar cierto colaboracionismo, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues vamos a intentar que esto pues nos favorezca de alguna manera. Estando de acuerdo de base con todo lo que se ha dicho aquí, o sea que no estoy en contra de ello, pero creo que habría que plantear algo sobre el decrecimiento. Y muchas gracias, perdonadme por la extensión. No, yo creo que son dos muy buenas aportaciones. Primero, el regenerar, ¿no? Me parece que es esencial regenerar la naturaleza, puesto que hemos hecho tanto daño, ¿no? Ejercido. Y luego ligar eso con el compromiso ecosocial que ha demostrado la juventud, ¿no? Creo que no estén aquí y es un indicador, pero no es el único que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, poner ese compromiso sobre la mesa, ¿no? Con todas las movilizaciones de los últimos años y sabiendo además que estos fondos requieren un compromiso de devolución y de asunción de deuda que tendrá unas consecuencias mayores sobre sobre nuestra generación y sobre la siguiente. No solo sobre la nuestra, ¿no? Y claro, respecto al decrecimiento, si bien coincido, es verdad que yo entiendo la bicicleta como una herramienta que viene a aportar, ¿no? Al decrecimiento, a motivar menos viajes, a hacerlos más pequeños, a hacerlos más cortos y entonces, bueno, desde ese sentido sí que esta es nuestra aportación, ¿no? al decrecimiento de esos planes frente a el vamos a renovar una tecnología en un caparazón que no nos sirve, ¿no? Que no nos sirve para vivir, para crear espacios en los que se regenere la naturaleza, ¿no? Por enlazar con lo anterior. Entonces sí, me parece clave, vamos. Muchísimas gracias. Voy a dar el turno de palabra a Virginia porque tenemos dos preguntas específicas sobre Movemos Europa. La primera de ellas es si Movemos Europa tiene, digamos, presencia y peso, o si se nos escucha, en los ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica. Y la segunda pregunta es si desde Movemos Europa sería posible establecer un espacio virtual donde compartir información e iniciativas entre asociaciones, movimientos a los que les preocupa el uso de los fondos. Pues a ver, en relación a la primera, para eso estamos, para que se nos escuche. Pero a diferencia de muchas otras ONGs, y es lo que intentaba hacer hincapié al principio,
nos consideramos una comunidad de acción. Entonces, no es tanto que Virginia vaya a ver a la ministra Teresa Rivera, que por cierto he tenido una reunión con ella, pero no es la intención tanto que nosotras desde el equipo hagamos presión en reuniones a puerta cerrada, sino que más bien vosotras, vosotros, la gente desde su casa también se manifiesta. Eso es lo importante, ¿no? Es lo que decía Daniel antes, es lo que habéis venido muchas a destacar también, que realmente lo que hace cambiar las cosas es que haya presión en las calles. Entiendo, sé que hay muchísima frustración porque las cosas no se mueven siempre en la dirección que queremos, porque no se mueven a la velocidad que queremos, pero sinceramente, personalmente, creo que la única opción para cambiar las cosas es que haya presión en las calles. Y las calles incluye también el mundo digital hoy en día, como bien sabéis. Pueden haber muchas propuestas, puede haber mucha evidencia científica que corrobore nuestras posturas y, sin embargo, si no hay movilización ciudadana, es bastante probable que puedan ignorarnos. Así que, en respuesta, la respuesta es sí, siempre procuramos conectar a la gente de nuestra comunidad con la ministra Teresa Rivera y con muchísimas otras personas que ejercen cargos públicos en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, en el Consejo, etcétera. Y la segunda pregunta, pues la verdad es que pues se me estaba ocurriendo a mí también según os oigo hablar. Creo que sería bueno que desde WeMove, desde Movemos Europa, que ya tengo una esquizofrenia, no sé cómo llamarnos, pero pues eso, la idea yo creo que sería contactar con ONGs y grupos como Convici, como ECODES y otras, y ver, pues eso, qué ideas hay ya y qué ideas se pueden aportar desde nuestra comunidad de acción y pediros, pues eso, que nos las mandéis y a continuación, pues posiblemente conectaros con ONGs, con grupos de base, con movimientos que tengan interés en colaborar, hacer un poco esa labor de nodo. Así que sí, estoy en modo ahora mismo lluvia de ideas. Estoy hablando sin siquiera saber si mi equipo, pues sin mi equipo tendríamos capacidad para sacar algo adelante, algo así adelante, pero bueno, me parece muy buena idea, la verdad, así que lo vamos a plantear. Estupendo, muchísimas gracias. Voy a dar paso a Paco Vaquero, con la mano levantada. Sí, hola, ¿se me oye? Buenas tardes desde Gran Canaria, llegué un poquito tarde porque me cogió el cambio de hora. Si yo quería hacer una pregunta a propósito justo de lo que, bueno, lo último que habló ahora Virginia y lo que se venía hablando antes. Fondos europeos vienen de Europa, hay una manera de pedir los fondos, hay un sistema para aplicar los fondos, o sea, hay una manera de hacer las cosas. Entonces mi pregunta, que de alguna manera yo la estoy haciendo en los medios, yo pertenezco al Partido Verdes Equo, y yo veo que justamente el otro día, con motivo del 15M, hacía una pequeña síntesis de cómo entre los movimientos sociales y los partidos, yo personalmente creo que habrá que trabajar en equipo, incluso con las instituciones y con las organizaciones. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto implica estos cambios que queremos hacer, implica o se pueden encajar en el sistema, digo, democrático y de representación que ahora tenemos? No estoy hablando ya de una cuestión de que usted opine que hay que hacerlo más o menos conservador o no, no, no. En el sistema actual, los cambios que pretendemos llevar a cabo con eficacia, digamos, ¿qué cambios, a opinión de los que estamos participando, implicaría que habría que hacer en el sistema para que de verdad funcionara? Antes estaba diciendo y yo comentaba en el chat que, bueno, cada uno tiene que barrer su calle. Yo creo que la pandemia ha demostrado que la gente es solidaria y saca a la gente adelante, pero no así el Estado. Y esto se debe, y esta es mi opinión y ya acabo, a que el Estado se ha ganado a pulso, que la gente no se sienta concernida con él, no siente que pueda decidir algo que se hace. Tenemos el hecho de las elecciones como el único resto democrático que hay, porque de resto no decidimos nada. Entonces, yo la pregunta que me hago, con todo el interés que hay en llevar las cosas adelante, con todos los organismos, es que hasta qué punto o qué cambios tendríamos que hacer, por un lado los partidos, por otro lado los movimientos, por otro lado las instituciones, para trabajar en equipo y salir del atolladero. No es otra cosa, ¿no?
Antes comentaba que en España no tenemos cultura de la cooperación y yo creo que ese es precisamente el cambio, así para responderte de modo muy general sin meterme en detalles, ese es precisamente el cambio que se necesita. Necesitamos un cambio cultural, es un cambio que tiene que afectar a todas las capas y a todos los actores y hay buenas noticias, que estamos en el camino, estamos muy lejos de conseguirlo, pero de verdad, si pensáis dónde estábamos hace 5 o 10 años, os quedaréis contentos, os quedaréis satisfechos. Estamos haciendo unos progresos enormes, queda muchísimo por delante, eso es así, pero bueno, estamos trabajando en ello. Si me permite algún comentario cortito, justamente hace como 5 o 6 días tuvimos un encuentro con una gente que estamos liados y el caso es que vimos el sistema que tienen en Suiza. En Suiza, las iniciativas legislativas populares, que requieren una menor cantidad de firmas, se llevan a cabo y se está obligado a tratarlas en lo que sería el equivalente del Parlamento. Nosotros aquí, yo he participado en varias iniciativas legislativas populares y sabemos que tienes que reunir 500.000 de firmas para llegar a ponerle un sello en el registro de entrada del Parlamento, porque después, si no hay ningún partido que quiera discutirla, no se nos da, en este caso, yo me imagino, que si hubiéramos llevado algo antes nosotros como movimiento, alguna iniciativa, no lo podríamos defender. O sea, por ahí iba un poquito los tiros. Evidentemente coincido con lo que dice Daniel, que solamente desde la participación es donde se va a poder, pero creo que ya el momento en el que estamos, no sé, a mí me preocupa porque si esa lejanía entre organización, los partidos, insisto, se lo han ganado a pulso porque hacen lo que les parece de alguna manera, y los movimientos también, esa desafección. Yo recuerdo que el 15M, 6 meses más tarde, después del 15M, en 2011, el Partido Popular, que era lo contrario del 15M, sacó mayoría absolutísima. Algo habría que presentar, algo tiene que pasar a la cabecita, ¿no? Estupendo, muchas gracias por la pregunta y la intervención. Es un gusto de verdad tener tanto interés, tanta participación y tanta motivación. Como digamos nos hemos quedado un poco justitos de tiempo y tenemos todavía muchas preguntas pendientes, lo que voy a hacer también, ahora en el chat pondré una vez más el correo electrónico de Movemos Europa y así cualquiera de estas cosas también nos las podía hacer llegar directamente y haremos todo lo que podamos para responderlas, bien nosotros mismos, bien Daniel o Laura. Y con esto devuelvo la palabra a Virginia. Muchas gracias. Yo de verdad que, pues eso, por un lado, muchísima alegría de que haya tanto interés, tantas preguntas. Por otro lado, pues creo que nos podríamos pasar aquí toda la tarde haciendo preguntas y respondiéndonos. Así que, como dice Mari, vamos a recoger vuestras preguntas, las responderemos en la medida de lo posible. Con esas respuestas también compartiremos la grabación de esta sesión, así como los materiales o enlaces que nos han compartido los ponentes. Una vez más, pues animaros a seguir el trabajo que hace Codes y el trabajo que hace Convici y sobre todo, pues eso, ponernos en contacto con las organizaciones y movimientos de base en vuestro entorno y animarles también a hacer seguimiento a estos fondos de recuperación, al plan de recuperación español. Deciros que la semana que viene desde Movemos Europa tenemos pensado ocupar los medios, así que cuento con vosotras y con vosotros. Vamos a enviaros una acción digital a vosotras y a toda la comunidad de gente que habla castellano para dirigirnos a medios provinciales y de comunidades autónomas. También vamos a dirigirnos a medios a nivel nacional tipo El País, pero queremos ocupar todos los medios y queremos ocuparlos con mensajes en forma de cartas al editor de la ciudadanía, exigiendo o pidiendo muy educadamente que por favor se cubran ciertos aspectos del plan de recuperación, como han destacado hoy Laura y Daniel, que son muy mejorables y que se cubran en las noticias. Entonces lo que queremos es pues eso, que la ciudadanía esté movilizada, que esté vigilante y que los medios, sobre todo los que tenemos más cerca en nuestros pueblos, en nuestras localidades, en nuestras provincias, reflejen esa preocupación que tenemos. Por eso lo he llamado ocupar los medios.
con mucha educación y con mucha amabilidad, pero con mucha firmeza. Así que la semana que viene tendréis un correo mío en vuestras cuentas y espero que participéis. Así que nada, y seguimos. Esta campaña lleva un año, pero queda mucho por delante por hacer. Hemos oído hablar de procesos, ¿no? Estamos en un proceso, hay mucho por definir, hay mucho en juego, pero hay mucho por definir y yo lo que quiero es que recordemos que aunque hay sombras, también hay luces y que tenemos mucho más poder del que a veces sentimos por la frustración que cargamos, ¿no? Entonces, vamos adelante, nos queda mucho tiempo y tenemos posibilidad y margen de maniobra para cambiar y mejorar este plan de recuperación. Así que muchas gracias por estar aquí, me lo he pasado muy bien y nos vemos prontito. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo y un placer. Hasta luego. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias, adiós.